Shalom amigos, buena semana. Como sucede cuando uno comienza un nuevo emprendimiento y uno lo tiene muy querido, uno tiene muchas ilusiones con lo que uno comienza a hacer, tiene esa adrenalina que va por dentro y se pregunta hasta qué punto todos están imbuidos de ese mismo sentimiento. Pero Hashem, hace mucho que los conozco y que estamos juntos y sé que tenemos muchos amigos y muchos compañeros en este camino que están con nosotros y vimos que estamos todos en una búsqueda. Estamos en una generación de búsqueda. Nuestra generación es una generación de Teshuvá. Teshuvá no significa arrepentirse solamente, sino quiere decir volver al principio, volver a la raíz, retornar a las fuentes, retornar a Kadosh Baruj Hu. Entonces, este nuevo emprendimiento de tener una casa saludable tiene distintas características diferentes a todo lo que hicimos hasta ahora, pero también a otros emprendimientos que hay, por lo menos en castellano. Y seguramente dentro del Hasidut y especialmente dentro de Galei Nai, el Rab Ginsburg nos pidió que dediquemos parte de nuestro trabajo a la Torah y la ciencia, y dentro de eso a la curación. Y esa curación, tal como se viene descubriendo desde siempre en el judaísmo, pero en la ciencia últimamente, viene de volver a la naturaleza. La naturaleza no son más que leyes que Dios puso
Como ustedes saben, naturaleza en hebreo es Ateva, y Ateva es Gematria Elohim, el nombre que Dios utilizó para esconder su luz y crear todo lo que nosotros conocemos. ¿Para qué escondió? Para que nosotros lo revelemos. Entonces, dentro de la naturaleza, esa que el pueblo de Israel conquistó y se asentó en ella cuando entró después de la salida de Egipto, después de estar 40 años de rectificación y de preparación. Entonces allí se dedicó específicamente y especialmente a la agricultura y la ganadería. Entonces vamos a ver en este curso que lo ponemos como de 6 meses, pero que si todos están de acuerdo podemos prolongarlo lo más tiempo posible. Vamos a tratar de compartir con ustedes los conocimientos científicos y de Torah que tenemos a disposición en nuestra generación para tener una vida más saludable y sobre todo feliz, como explicamos recién en la charla de la Parashá Kitabó, que todas las maldiciones y todos los sufrimientos vienen por alejarse de la naturaleza. Y Hashem nos aleja con intención, nos pone en situaciones difíciles para que nosotros retornemos a nuestras raíces. Y al retornar a nuestras raíces elevamos a toda la creación junto con nosotros. Todas esas chispas que están en todas partes. Entonces este no es una clase de vegetarianismo, sino de utilizar los alimentos en forma natural, en forma consciente y correcta. Tampoco es una clase de psicología o de psiquiatría, sino que es técnicas y consejos y bases para un equilibrio holístico, un equilibrio completo. Y holístico implica también la parte espiritual. Entonces vamos a estudiar las leyes higiénicas del Rambam y vamos a también estudiar los conocimientos científicos verdaderos y modernos que nos llevan a la curación verdadera, para llevar un equilibrio físico, psíquico, social y espiritual, porque no se puede estar sano si no está el mundo, la naturaleza sana, la casa sana, toda la humanidad. No se puede estar sano solo. Entonces vamos a ver cómo en principio necesitamos curar, hacer que el cuerpo restaure el estado de salud de cada uno de sus órganos para que todos los sistemas metabólicos del cuerpo funcionen bien. Pero eso no significa solamente alimentarse bien, sino también tener buenos pensamientos, trabajar, tener una vida social buena, con amigos, con colaboradores, con gente con la que uno trabaja, la familia, y así ir ampliando todo el espectro para que también todos los centros comunitarios, las ciudades, los países y los gobiernos empiecen a cambiar. No es una tarea simple, pero ya vimos muchas veces que cuando uno empieza, Kadosh Baruj Hu, él completa la tarea. Vamos a estudiar anatomía, fisiología, en la medida que necesitemos para explicar los distintos asuntos. Vamos a estudiar distintas enfermedades y vamos a ver cómo se pueden curar. Vamos a ver también que la base de la curación es la misma para todos, porque es darle al cuerpo lo que necesita para funcionar como corresponde. Entonces podemos poner acá un principio básico que la salud se basa en darle al cuerpo lo que necesita para recuperar su estado natural de salud, de bienestar.
Dios puso dentro de nosotros una maquinaria perfecta que si le damos lo que necesita, se autorrepara, se regenera, crece, se equilibra y se mantiene sana a pesar de que determinadas situaciones externas produzcan toxinas. Entonces necesitamos partir de la base que es una familia sana. La base del judaísmo y la base de la Torah es la familia. Papá, la mamá, los hijos y todos los parientes que rodean, que son como círculos, como grupos que se interincluyen y se conectan entre sí. Entonces, vamos a ver, nosotros estudiamos Torah y estudiamos Kabbalah, Hasidut toda la semana. También esos conceptos los vamos a incorporar y vamos a ver cómo todo lo que están trayendo la ciencia moderna para curar las enfermedades está incluido en todo eso. Pero también vamos a dar consejos, hoy vamos a empezar un poco para que tengan una idea de cuáles son las normas que necesita una persona para recuperar su salud y para estar sano, tanto respecto a la alimentación, al sueño, a los ejercicios, agua, todo lo que hace la persona, en forma de lo que es la higiene del cuerpo. Vamos a hablar acerca de las verduras, de las frutas, de los complementos alimenticios. Vamos a hablar de cómo limpiar las frutas y verduras de todos los pesticidas, de todos de los fertilizantes, de los conservantes. Vamos a ver qué alimentos se pueden limpiar y pueden ser útiles para nuestra salud. Y vamos a ver cuáles son aquellos alimentos que directamente tenemos que descartar, que no nos van a servir para estar sanos ni siquiera para curarnos. Y vamos a ver qué vitaminas y otros suplementos necesitamos adquirir para poder recuperar el estado de salud. Vamos a ver cómo tenemos afectados los distintos órganos del cuerpo y cómo recuperarlos. Porque el cuerpo, por el simple hecho de vivir, genera toxinas. El cuerpo sano, la persona sana, genera toxinas. En el desierto tuvimos un ejemplo de una forma de vida que no generaba toxinas y no generaba desechos. Las toxinas son los desechos que se van acumulando en el cuerpo y que tienen que, producto del mismo metabolismo, pero que tienen que ser eliminados. Esas son las que llamadas endotoxinas. Y las exotoxinas son aquellas cosas que entran al cuerpo, ya sea por que están en exceso o porque directamente no tienen que entrar al cuerpo. Y hay que eliminarlos también. En el desierto se comía el man, que era el alimento perfecto, que todo se incorporaba y todo hacía, y todo lo que se comía, lo que le mandaba Dios a cada uno, era exactamente lo que necesitaba para su cuerpo y para su actividad. Y el agua venía de los manantiales de Miriam, el aire puro, todo perfecto. Entonces allí nos dieron también parte de la educación de cómo teníamos que comportarnos cuando entrábamos a la tierra. Y de eso tenemos que aprender. Pero como ya estamos en un estado de intoxicación, que en Kabbalah y en Hadith se llama estado de exilio, estamos alejados de nuestra verdadera tierra, entonces tenemos que ver qué tenemos que hacer para recuperar. A veces volver a la naturaleza simplemente no alcanza. O a veces estamos como nosotros que vivimos en ciudades, vivimos dentro de este mundo que está contaminado hasta la isla más alejada en medio del océano,
Entonces es imposible no recibir toxinas de afuera, y si las unimos a las que tenemos adentro, se acumulan en el cuerpo, así como se acumulan las grasas cuando uno come exceso de hidratos de carbono, o come exceso de proteínas o de ácidos grasos. Así también se acumulan las toxinas y es difícil eliminar. Y vamos a ver cómo eliminarlas, porque no solamente hay que eliminarlas, sino que hay que saber cómo. En general, las toxinas que vienen del exterior son liposolubles, o sea, se acumulan en los tejidos grasos. Y el cerebro tiene una barrera que lo protege en cierta medida, si está sana, de aquellas toxinas que vienen del exterior, porque no todo lo que hay en la sangre pasa al cerebro, como sucede en el resto del cuerpo, que se van acumulando las toxinas en la grasa. El cerebro está bastante protegido, aunque en nuestra época, como les decía, a causa de la debilidad y de la enfermedad del cuerpo, deja pasar cosas que no son buenas y encima tiene dificultades para eliminarlo. Pero de todas maneras, cuando hay exceso de grasas, en esas grasas se acumulan toxinas. Y cuando uno quiere volver a ser como era y quiere adelgazar, quiere recuperar la salud, adelgazar no es sinónimo de recuperar la salud completamente, empieza a disolver las grasas y se empiezan a liberar las toxinas que se acumularon durante años dentro del cuerpo. Entonces, si esas toxinas no son transformadas en hidrosolubles, o sea, que se puedan eliminar por la orina, entonces todo el trabajo cae sobre el hígado y el hígado no da abasto para eliminar por la bilis todo lo que es liposoluble, que es soluble en grasa. Y esas toxinas se quedan en el cuerpo y ya no escondidas dentro de la grasa, sino que se liberan a la circulación, se liberan a los tejidos y llega al cerebro. Entonces no es a veces aconsejable adelgazar muy rápido y sin tomar las precauciones necesarias. Vamos a hablar también de eso. Cuando uno habla de toxinas, no solamente habla de los desechos que se eliminan por la orina y por la materia fecal, por el intestino y por la vejiga, por los riñones, sino también el aire. Nosotros eliminamos una toxina que se llama dióxido de carbono por la boca, que es producto de la combustión de la glucosa, de los hidratos de carbono y todos los elementos que nosotros comemos. Entonces por eso es tan importante la respiración, aprender a respirar y mantener los órganos que se ocupan de la eliminación de esos tóxicos gaseosos, que son los pulmones y todas las vías respiratorias. Vamos a ver también cómo la carga más pesada está en el sistema digestivo, porque el sistema digestivo tiene un sistema muy eficaz para evitar que entren toxinas y entren productos no deseados, incluso bacterias, y que si se inflama, si se degeneran las células epiteliales, las células del epitelio de la piel que recubre el intestino por dentro, dejan pasar cosas a la sangre que no tendrían que estar. Entonces empieza el sistema inmunológico a reaccionar frente a esas sustancias, que también todo esto lo vamos a ver en profundidad. Empieza a reaccionar frente a estas sustancias y genera anticuerpos y células que atacan al extranjero, como un ejército, como la policía. Y entonces, como esas moléculas son muy parecidas a algunas moléculas que tenemos nosotros, que son naturales en las células, se generan anticuerpos contra nuestras propias células. Y ahí se generan las enfermedades autoinmunes, que el cuerpo se ataca a sí mismo, que son la mayoría de las enfermedades degenerativas de hoy en día, tienen ese origen.
Y todos estos aspectos se coinciden para que la persona, después de años de haber recibido esto, empiece a recibir los primeros síntomas. Cuando la persona recibe los primeros síntomas de malestar, es porque ya pasaron muchos años de estas situaciones. Entonces, hay veces que se trata de prevenir enfermedades por la medicina moderna y es al contrario, se producen. Vamos a ver cómo las vacunas y los antibióticos y toda una serie de remedios que se le dan a los chicos, en realidad producen enfermedades que antes no existían y que son completamente evitables porque no están atacando la causa. Toda la medicina alopática, la medicina de nuestra época, no está atacando la causa de las enfermedades, sino que está atacando los síntomas. Y incluso la alimentación, que tiene un exceso de componentes, vamos a ver cuáles son los porcentajes adecuados que tiene que tener los alimentos. Ustedes saben que hay macronutrientes y micronutrientes. Dentro de los macronutrientes, ustedes conocen que están los hidratos de carbono, que son los azúcares, las harinas, que están en las frutas y las verduras. Después están las proteínas, que también están en las verduras, en las frutas y en animales. Por supuesto, todos estos componentes están en todas las criaturas, tanto vegetales como animales, pero cada uno tiene un porcentaje diferente. Y después están los lípidos o grasas. Vamos a tratar de usar la terminología científica más simple y como para que ustedes lo puedan entender. Esos son los macronutrientes. Y todos tienen también, como estudiamos en Kabbalah y Hasidut, todos se interincluyen. Cada uno de ellos nos da energía, sirve para conformar las estructuras celulares y los órganos del cuerpo, y también sirve para acumular energías. Pero hay otra cosa que en general no se le toma no se le da mucha importancia, que son los micronutrientes. Por supuesto, dentro de los macronutrientes está el agua, que también es un alimento y es un componente fundamental del cuerpo. La mayor parte del cuerpo está formado por agua. Pero dentro de los micronutrientes están los minerales. Casi todos los minerales de la tabla periódica, o gran parte, forman parte del cuerpo porque tienen tareas específicas que realizar dentro del metabolismo y del mantenimiento de la vida. Ustedes conocen el hierro, el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, el fósforo, el azufre, pero no saben la importancia que tiene muchas de estas sustancias para mantener la salud. Están las vitaminas, que son sustancias biológicas, no como los minerales, que son sustancias inertes. Las vitaminas son producidas por los vegetales y los animales y se llaman vitaminas porque, o mejor dicho, la característica que tienen las vitaminas es que se necesitan en una muy pequeña cantidad, pero son fundamentales para que se produzcan los procesos metabólicos del cuerpo. Y algunas, cuando las absorbemos, tienen que ser transformadas dentro del cuerpo para que lleguen a estar activas. Y hay otras que directamente lo que comemos produce el efecto como está. Entonces por eso hay vitaminas liposolubles, como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E.
y hay vitaminas hidrosolubles en agua, como la vitamina C, ciertos grupos de las vitaminas B. Entonces, estas vitaminas no las produce el cuerpo en su mayoría, sino que tienen que ser adquiridas de afuera. Y después hay otro grupo de micronutrientes que son lo que llamamos antioxidantes y desintoxicantes. Luego vamos a ver cómo la mayoría de esto está en las frutas y verduras y sirven justamente para evitar que se produzcan toxinas en el cuerpo, para que no se deformen las moléculas propias del cuerpo y luchar contra las bacterias y hacer que también podamos eliminar los tóxicos que dentro nuestro. Hay un grupo de seres que tienen muy mala reputación, que son las bacterias y los virus. En general, cuando uno escucha la palabra bacteria y virus, piensa en antibióticos y piensa en la manera de cómo eliminarlos. Sin embargo, las bacterias y los virus, tal como están en la naturaleza, no son ningún peligro para el ser humano. Al contrario, el ser humano y los animales en general y las plantas también existen en un estado simbiótico con las bacterias y algunos virus, principalmente con las bacterias, y ellas nos ayudan a vivir. Sin ellas no podríamos vivir tampoco. Por ejemplo, hay bacterias que están en la piel y esas bacterias nos protegen de que entren. Dentro de esto están también los hongos, ya sea unicelulares o levaduras. Todas estas seres unicelulares, porque están compuestos de una sola célula, la cantidad que hay en la piel y también están dentro del aparato digestivo es mayor que la cantidad de células que tenemos en el cuerpo. O sea que el ser humano está compuesto de mayor cantidad de bacterias y de organismos unicelulares que de células propias. Y todo esto no es algo descubierto ahora, se sabía antes, pero antes no sabía bien de qué se trataba. La ciencia nos ha mostrado cómo estos seres pertenecen verdaderamente a nuestro propio ser. Ellos nos protegen de algunos elementos patógenos y también nos ayudan a digerir algunas sustancias y destruyen moléculas que están en mal estado, tanto dentro del intestino y dentro de la boca, en el aparato respiratorio, en el tracto digestivo. Está todo lleno de bacterias que producen su trabajo, que nos ayudan si están en equilibrio, nos ayudan a eliminar los agentes patógenos y también nos ayudan a generar anticuerpos para cuidarnos, para que no entren dentro de la sangre y dentro de los órganos internos bacterias y otros gérmenes, porque todo esto tiene que estar fuera del cuerpo. Entonces, cuando yo estudié en la facultad de bioquímica, me enseñaron que el cuerpo humano es como un tubo, todos los seres, todos los animales, que tiene una parte exterior y una parte interior, pero esa parte interior, ese tubo interior también es parte del exterior.
Lo que verdaderamente somos nosotros es la pared de este tubo, que allí está el cerebro, los órganos, los músculos, los huesos. Después, este tubo interior es el aparato digestivo desde la boca hasta el ano, que es todo un tubo donde se absorben y se eliminan sustancias, y está la parte exterior. Entonces hay una relación intrínseca entre el aparato digestivo y la piel. Cuando uno ve la piel de una persona puede saber cómo es su aparato digestivo y por ende ver también el estado en que están los órganos del cuerpo. Cuando ve los ojos y el pelo, las uñas, la piel en general, se puede saber a través de todo eso cómo está en el interior. Entonces se puede ayudar al cuerpo con distintos métodos para que el cuerpo tenga una recuperación mejor. Y entonces también hay una relación entre las bacterias que hay en el exterior y las bacterias que hay en el interior. Hay una comunicación estrecha. El labio es el punto de comunicación entre las bacterias que hay adentro y las bacterias que hay afuera. Incluso es importante la masticación, porque cuando uno mastica, empieza la primera digestión y empieza a romper los alimentos en pedazos más chicos, y también hay enzimas que van empezando a fraccionar las moléculas, y hay bacterias que generan también que nos ayudan a la digestión. Otra actividad es generar vitaminas. Algunas dicen que es importante tomar vitamina D, B12 en pastillas cuando uno no come muchos productos animales, porque en los productos animales está concentrada la mayor cantidad de vitaminas, de vitamina B. Pero porque los animales no generan vitamina B, no tienen el sistema en el ADN para fabricar vitamina B, solamente las bacterias fabrican vitamina B. Entonces, ¿por qué los animales tienen más? Porque ellos acumulan, así como nosotros acumulamos dentro de nuestra carne, vitamina B12, que es generada por las bacterias del intestino de la vaca, o de los animales en general. Entonces, si el intestino de la vaca está normal, genera vitamina B12 con esas bacterias, entonces van a la carne y la carne la comemos y tenemos concentraciones elevadas de vitamina B12. Pero si nuestro propio intestino no está bien, esa vitamina B12 no se va a absorber. Entonces no sirve de nada comer mucha carne o muchos productos animales, porque al igual que la vitamina B12, muchas otras cosas, hay gente que tiene anemia y distintos tipos de enfermedades, a pesar de que come carne. Más todavía con la leche. La leche también tiene vitamina B12, pero tiene tantas toxinas que es peor que la carne. Ya vamos a ver también cuáles son los alimentos buenos, los alimentos malos. Entonces, si nuestro aparato digestivo está bien y toda la flora intestinal, que se llama probiótica, está correcta, porque nuestra alimentación es correcta, entonces crecen las bacterias que corresponden. Entonces tampoco nos hace falta tomar agregados de vitamina B12 ni nada, porque nuestra propia flora intestinal fabrica vitamina B12. Ok, de todas estas cosas vamos a ir hablando en todas las clases, siempre conectándolo con la Kabbalah y el Hasidut y lo que dice la Torah, porque ustedes ven que va todo conectado. Ya vamos a ver bien la relación de todos estos asuntos y bueno, vamos a dar listas de alimentos. Hoy queríamos hablar de 6 principios básicos para recuperar la salud física, y también le queríamos dar 10 alimentos que son imprescindibles para que comamos todos los días, y algunos y después ver cuáles son los que no siempre. Por supuesto no vamos a alcanzar hoy a ver todo, pero queríamos comenzar
no queríamos terminar esta primera clase sin comentarles algo muy importante, que es que cuando el Rav Ginsburg nos dio una conferencia acerca de estos temas, para que veamos que para estar sano no es solamente comer sano, que el cuerpo incluso no está sano solamente por comer cosas sanas, sino que es todo un proceso de teshuvá. La teshuvá implica el retorno en todos los sentidos. Y comenzamos esta clase diciendo que nosotros estamos en la época de la teshuvá. Así como Elul es el mes de la teshuvá para empezar un año bueno, después de Rosh Hashanah en Tishrei, también toda nuestra generación es una generación de teshuvá. Y teshuvá significa buscar. Somos una generación que busca todo el tiempo aquello que perdió. Tanto la salud, tanto el Dios, tanto la felicidad, la alegría. Está buscando constantemente la raíz de su alma. Está buscando qué es lo que vino a hacer ese mundo. Entonces, esa palabra tan usada últimamente, que es la teshuvá, que es una mezcla de arrepentirse de lo que uno hizo y regresar tomando buenas decisiones para el futuro, es algo integral también. Entonces la teshuvá nos va a ayudar a estar sanos físicamente y para tener un hogar saludable. Uno busca la verdad, busca quién soy yo, qué es lo que estoy haciendo aquí. Y hay dos cosas, hay dos fenómenos que están conectados uno con el otro. Uno es la búsqueda de Dios. La teshuvá es la búsqueda de Dios constante. Y hoy vimos cómo hay cantidad de gente que busca diferentes técnicas y fórmulas para conectarse con Dios, religiones, y también busca de la misma manera formas y técnicas para curarse físicamente. Por eso no es raro que las mismas personas que buscan, que van al médico para que le dé un remedio, no se dan cuenta que si no cambian de vida, ese remedio no les va a servir para nada. Les va a quitar los síntomas un tiempo, pero después todo eso, esos remedios también son toxinas que se van acumulando y los efectos secundarios son peores de lo que cura, porque en realidad no cura, sino que quita los síntomas. No hay ningún remedio que cure de los que dan los médicos hoy en día. Ninguna pastilla te va a curar, sino que te va a sacar los síntomas, y cuando uno quita los síntomas es como cuando a uno le duele una muela o le duele algo en el cuerpo y toma un calmante, se le va el dolor, pero ese proceso adentro cada vez es peor. Entonces, así como con el dolor, con todos los síntomas que el cuerpo le está diciendo a uno, son señales, son lámparas rojas, verdes, amarillas que se están enseñando todo el tiempo. Y si nosotros no les hacemos caso, es como cruzar un semáforo en rojo. Podemos cruzarlo 100, 10, 200 veces el semáforo en rojo, pero estamos todo el tiempo en peligro y alguna vez va a pasar algo. Entonces tenemos que ver esas lámparas, y esas mismas personas que le piden un remedio, un calmante a un médico, y se va con la receta todo contento a la farmacia y empieza a tomar todos los días pastillas, incluso vitaminas o suplementos o todas las cosas que uno piensa que si hace eso se va a curar completamente, técnicas, uno piensa que a lo mejor si come solamente verduras va a estar completamente curado. Cualquier técnica que sea tomada aislada es simplemente una forma de, por supuesto hay conductas más buenas, otras mejores, otras peores, pero si uno piensa que con eso ya se completó todo y que no tiene que cambiar, por ejemplo, dejar de fumar o no tiene que hacer ejercicio o distintas cosas, entonces eso es nada más que una partecita que no le va a servir. Y más todavía los que no hacen nada de eso y simplemente toman las pastillas y siguen con su vida agitada, estrés. Son las mismas personas, decía, que en su búsqueda espiritual buscan una gula, buscan
cuál nombre de Dios tengo que decir para que me pase esto, para adquirir esto, para aumentar esto, qué tengo que dar, incluso qué verso tengo que hacer, qué tengo que estudiar, qué tengo a quién tengo que ayudar para beneficiarme a mí. Entonces, nuevamente, hay algunas cosas que son más útiles, hay otras cosas que me ayudan a mí, ayudan al otro, darse de acá. Si estoy pensando que darse de acá me va a curar, me va a hacer limpiar mis pecados, es verdad, pero eso no significa que yo no tenga que dejar de pecar. Tengo que poner la darse de acá dentro de un contexto de una vida mejor, tanto para ayudar al prójimo como para mejorar y yo elevarme también. Entonces, esa búsqueda es tanto espiritual como física. Entonces, hay que conectar la teshuvá con la refuá. Y así, dijeron los sabios, grande es la teshuvá que trae la curación al mundo. Si queremos curarnos de todas nuestras enfermedades, tenemos que pedirle a Dios, porque Él dijo, Ani Abaye Rofeja, yo soy tu Dios, tu curador, tu sanador. ¿Por qué? Porque como está dicho, Hashemu Rofe Kol Basar Maflil Azot. Él es el curador, Rofe quiere decir médico, pero médico no en el sentido de medicina, sino la verdadera persona que te orienta, como el asesor espiritual, que te orienta para que vos hagas el cambio dentro tuyo. Te muestra el camino, no es el que te cura. El médico no es el que te cura, la pastilla no es el que te cura, sino que es las condiciones que vos ponés para que Dios se revele y el cuerpo haga su curación, vuelva a la salud. Rofe Kol Basar, Umafril Azot, como decimos a la mañana, en las bendiciones de la mañana. Él es el sanador, el curador de toda carne y que hace maravillas. Entonces, así como buscamos la curación, la forma de recuperar la salud, como vamos a explicar, también tenemos que volver a nuestra raíz espiritual, que es volver a Kadosh Baruj Hu. Aquellos que están entrando, los invito a empezar la clase del principio, como siempre, y dentro de exactamente 45 minutos va a comenzar la clase de educación mi hija Hannah Miriam, así que a lo mejor vamos a agregar 5 o 10 minutos a esta clase, pero les pido que no se vayan, porque luego va a comenzar a la 1 de Israel, o sea, dentro de 45 minutos, Hannah Miriam. Entonces, las personas se sienten vacías, sienten que no saben lo que hacer en esta vida, no tienen sentido, no encuentran sentido a su existencia, y entonces busca, como estudiamos hoy en la Peraya, toda la caída del ser humano es una caída existencial programada por Akadosh Baruj Hu. Un ocultamiento, una caída para que nosotros tratemos de elevarnos, levantarnos y volver a Dios y subir más alto todavía. Y eso es la enfermedad. Entonces hay gente que se va a la India, que se va a distintos retiros espirituales para conocer a Dios. Y hay muchos judíos que allí donde están, de repente, encuentran un poco de tranquilidad y se dan cuenta, cuando se alejan de su estado normal de vida, que no es normal, sino que es habitual, no es por el hecho de haber ido a ese lugar, sino porque salen un poco de sí mismos y de repente se dan cuenta en la situación en que están y cuál es el lugar a donde tienen que ir. Por eso el Rebbe envió Shluchim y el Rab Ginsur también a todos los países del mundo y se funde el Hasidut del Baal Shem Tov para que allí donde haya una persona que quiera encontrar a Dios y quiera encontrar su salud, la pueda encontrar. Entonces, así como
la Teshuvá está conectada con la Refuá. Los sabios, como dicen los sabios, también nosotros tenemos fe. La fe es algo muy volátil, es algo muy externo. Y el judío en especial tiene fe en la Geulá, tiene fe en la redención. El Rebbe anterior de Chabad dijo, cuanto antes se haga Teshuvá, antes va a venir la redención. Entonces la Teshuvá está conectada directamente con la redención. Y vamos a ver cómo también está conectada con la Refuá. Y esas cosas son algo que está intrínseco en nosotros, y eso es lo que llamamos emuná. Pero la emuná no la podemos ver. Como está dicho, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzó el Yam Suf y vio todos los milagros que se sucedieron, dijeron y cantaron la canción del mar, mostrando su felicidad, su alegría, dijeron y creyeron en Hashem y en Moshe Abdo, creyeron en Dios y en Moshe su servidor. Entonces, la fe no es simplemente creer que existe Dios, todos creen que existe Dios. La fe verdadera es creer que Dios creó el mundo y nos dio leyes naturales, ¿no? Y nos dio leyes espirituales que son la Torá y la naturaleza, que nosotros tenemos que respetar. Y todo sufrimiento y toda maldición no es más que una desviación que tenemos de ese camino, de las leyes que Dios puso. Por eso, Het, Lachto, la traducción no es exactamente pecado o transgresión, sino que significa desviación. Stia, que como estudiamos en Bati Leganish, Stia tiene las mismas letras de la raíz de Stut, que quiere decir estupidez. Toda desviación del camino correcto nos hace sufrir, entonces es una estupidez. Entonces tenemos tres conceptos que son la Teshuvá, la Refuá y la Geulá, que están conectados entre sí. Y para poder hacer Teshuvá y para comenzar este proceso, si no tenemos fe, si yo no tengo fe en que puedo curarme, si no tengo fe en que puede haber un futuro mejor, que voy a ser redimido y que puedo reparar todas las cosas que hice, entonces todo esto no tiene sentido. Todos los que estamos aquí es porque tenemos fe. Entonces, tener fe no significa decir yo tengo fe o yo creo en Dios. Tener fe quiere decir tomar una posición activa y demostrarlo. Y hacer que uno esté mejor y que todos los que nos rodean estén mejor. Haciendo teshuvá, buscando la refuá y trabajando para la redención. Nos dio una clase hermosa el Rabbi, son 5 hojas en hebreo muy compactas. Yo solamente empecé por el principio, pero creo que esto está bastante claro. Durante la semana voy a tratar de traducirlo porque Rab Gimson nos pidió que lo traduzcamos a todos sus Hasidim que trabajamos con él, nos pidió que los traduzcamos a todos los idiomas este mensaje y así que esta semana vamos a ocuparnos en traducir esto lo mejor posible y se lo vamos a trasladar a ustedes también. También estamos traduciendo muchos trabajos que tienen que ver con la curación física y psicológica en todos los sentidos. Hannah Miriam está específicamente trabajando sobre los temas de educación y psicología, pero no puede haber curación física sin también tratar los temas espirituales y psicológicos de la persona. Entonces, un detalle, si ustedes se fijan aquí, este proceso que viene de la fe, y la fe nos mueve a la teshuvá, y la teshuvá trae curación, y todo eso trae la redención. Así como cuando salimos de Egipto y recibimos la Torá, cuando recibimos la Torá, Dios curó a todas las personas, no había ningún sordo, ningún rengo, no había mudos, no había ciegos, no había nadie enfermo, porque para recibir la Torá hay que estar sano. Y así también, para estudiar la Torá y cumplir los preceptos hay que estar sano, como dice el Rambam, y vamos a estudiar también de él.
Entonces, hay otra palabra, estas 4 palabras tienen que ver con esta palabra, y ustedes lo escucharon muchas veces. Cuando uno de los principios del Rambam es Anima Mim Bemunah Shlema, yo creo con fe completa. Entonces la emuná tiene que ver con la palabra Shalem. Shlema es en femenino, porque emuná es femenino. Entonces, la emuná tiene que ser completa. La teshuvá, está dicho que cuando uno hace teshuvá, empieza a reparar algunas cosas, pero esas cosas no implican que todos sus defectos se repararon del todo, porque al principio uno hace teshuvá por miedo, por temor, porque le va mal, porque está enfermo, porque le va mal a los negocios, por todo tipo de problemas. Entonces uno vuelve a Dios como obligado. Y eso es teshuvá tata, la teshuvá inferior, que es por temor. Y una teshuvá superior, que es por amor. Y esa teshuvá superior se llama teshuvá shlema. La teshuvá por temor, el temor inferior, se llama teshuvá tata o teshuvá helkit, una teshuvá parcial. Pero la teshuvá shlema, la teshuvá completa, es la que transforma todos los errores y todos los pecados en mérito. Entonces, para que la expresión de una emuná completa es cuando uno hace una teshuvá completa. Entonces, todo esto nos muestra cuál es el estado espiritual que tenemos dentro y al que podemos llegar. También cuando uno le desea al otro que se cure, le dice Refuah Shlema. Tenemos un grupo que se llama Refuah Shlema, ¿no es cierto? Ahí rezamos por todos, pero no sirve solamente decir un Teilim si no hay Emuná Shlema. El tzadik se puede curar porque tiene Emuná Shlema y se eleva por todos los sufrimientos del cuerpo. Nosotros necesitamos también hacer cosas físicas, porque para eso nos trajeron al mundo, para reparar todas las cosas físicas. Entonces, también necesitamos llegar a la refuá shlema. Y si no, como decíamos recién, si no unimos todos los aspectos que hacen la salud psicofísica de la persona, incluyendo la parte espiritual, entonces tampoco se puede llegar a la refuá shlema, queda solamente una expresión de deseos. Y como estuvimos en el Tanya, todo precepto físico tiene que tener una buena intención interior, pero solo la intención no sirve. Entonces, si nosotros tratamos de ayudar a la gente a que tenga refuah shlema, no nos alcanza con decirle y deseárselo, sino que tenemos que ayudarlo a que lo pueda conseguir. Y también no nos alcanza una redención parcial, que cada uno de nosotros tenga redención, porque no existe la redención parcial. La verdadera redención es la redención total, completa, que es lo que el Rebbe nos enseñó, que es la Geulah Shlema. Entonces esa es la verdadera búsqueda del Emet, de la perfección. No es malo ser perfeccionista, lo que es malo es que si algo no es perfecto, uno lo deseche o lo denigre. Al contrario, Dios creó un mundo perfecto, pero tiene 7 imperfecciones, incluido el ser humano, para que nosotros podamos participar del perfeccionamiento del mundo. Entonces, si nosotros vemos a otra persona que tiene alguna imperfección, no nos tenemos que burlar de él, porque esa imperfección la tenemos nosotros dentro y la tenemos que arreglar. Y parte de arreglarlo es introspección interior, pero también una actividad en la acción, tanto en nosotros como ayudar al prójimo para que supere esa imperfección. A veces imperfecciones nada más que en nuestra mente, no existe eso afuera. Entonces es muy importante la meditación, el estudio, la plegaria, pero la acción es lo principal. ¿Ok? Y que sea lo principal no quiere decir que es lo único, tienen que ir todos juntos. Entonces, para darle otra muestra de lo que va a ser el curso, vamos a comenzar con algunos consejos, algunos principios básicos
para que todos pueden empezar ahora mismo para poder comenzar a curarse. Y esto les trae salud. Algunos de ustedes ya conocen, ya están en contacto con nosotros y empezaron a hacerlo. Los que no empezaron a hacerlo, les aconsejo que tomen en cuenta, empiecen a meditar todo esto y cómo llevarlo a la práctica. El primer principio es pensar que lo que existe en la naturaleza es lo que es natural para el ser humano. Y tratar de acercar a ello lo más posible. O sea que tenemos que comprar y tenemos que alimentarnos con aquellos alimentos que vinieron de la naturaleza o que nosotros los sacamos directamente o que los compramos de lugares que sabemos que son naturales. Por eso la comida orgánica es muy importante. Eso también vamos a hablar de este asunto de la comida orgánica, de la comida ecológica, los alimentos ecológicos. Estamos estudiando mucho y durante mucho tiempo para poder transmitirles los temas de forma lo más completa posible. Entonces, los alimentos cuando más naturales mejor. Y si son de la estación, mejor. Cuando menos procesados son, mejor. Y si no son procesados, más todavía. Por ejemplo, nosotros compramos frutas o verduras que a lo mejor no son procesadas, pero vienen de otro país y estuvieron meses en el refrigerador, en el container, esperando que nosotros los comamos. Los sacaron verdes, sin madurar, les pusieron conservantes. Todo tipo de esas cosas hay que tratar de evitarlo y consumir lo menos posible. Y por supuesto si el alimento mío está procesado, porque al procesarlo y para distribuirlo necesitan transformarlo completamente, agregarles colorantes, saborizantes, conservantes, anticoagulantes, anti todo. Y todo eso son toxinas que vamos incorporando al cuerpo. A lo mejor la lengua, que no está acostumbrada a los sabores naturales, le parece rico, pero eso son de las cosas peores. Entonces ese es el primer principio, acercarse a la naturaleza y comer los alimentos lo más natural posible, incluso sin cocinar. Lo menos cocinados posible es mejor, porque la cocción, aunque sea con vapor o aunque sea de forma muy suave, también desintegra las moléculas y las deforma, las desnaturaliza, y el cuerpo a veces no las reconoce y genera anticuerpos contra eso, como dijimos. El segundo principio es recordar que en general los alimentos animales no son saludables para los seres humanos debido a la estructura del sistema digestivo. Por eso, como decíamos, durante 2000 años la humanidad vivió sin consumir alimentos naturales y nadie le faltó nada. Así como Adam Arishon fue castigado y por eso tuvo que dejar de comer solo frutas del árbol, y empezó a tener que cultivar la tierra y comer de las verduras y de las espigas y los pastos de la tierra. Después de 2000 años hubo otro castigo, que fue empezar a comer animales. No fue un premio, fue un castigo. Pero como en Hasidut está explicado que ese castigo en realidad no fue un castigo, sino que fue enviar más abajo a los seres humanos para rescatar esas chispas que estaban escondidas dentro de los animales, que durante 2000 años fueron elevadas a través de los sacrificios de los animales. Se criaban animales, se sacrificaban animales, pero no para ser comidos, sino para ser elevados en el altar. Como las generaciones idolatraron, entonces esos altares ya no elevaban la creación, los animales, sino que los tiraban más abajo. Entonces destruyó a toda la humanidad idólatra y dejó nada más que a Noah con su familia, que ellos no eran idólatras, y cuando bajó de la Teiba hizo un altar y ofrendó los animales puros que tenían su Teiba en el arca, y luego empezó también a comerlos. 10 generaciones de Adán llegó Noah, y 10 generaciones de Noah llegó Abraham, que Abraham iba a hacer otro paso más,
Abraham vivió todavía cuando Noah existía y aprendió de sus descendientes, que era lo que Dios quería. Entonces por eso de él construyó la nación de Israel. Y le enseñó cómo hacer para hacer las ofrendas y utilizar los alimentos animales de tal manera que no sea un placer comerlos para la persona solamente y que los coma en exceso, sino que sirvan para rescatar esas chispas que hay dentro de los animales. Por eso los grandes sabios no comían carne durante la semana, solamente comían un poquito de Shabbat, porque en Shabbat incluso aquellas personas que no están tan elevadas se elevan junto con toda la creación y eso que se come también se eleva, porque cuando uno come durante la semana come por placer para su propio cuerpo. Si tiene la intención de que con eso va a cumplir preceptos, entonces va a comer la cantidad necesaria para estar sano y eso se va a elevar cuando cumpla los preceptos, las chispas de divinidad que hay en ese animal o en las plantas o en los minerales. Pero si lo comes simplemente por gula, eso al contrario, cae. Si come alimentos prohibidos, eso directamente no se puede elevar. Y solamente cuando el cuerpo se muere, vuelve a la tierra y se desintegra y esas chispas se liberan en la tierra y vuelven a crecer en nuevas plantas y en nuevos animales para que sean liberados. Pero si la persona cumple los preceptos como corresponde, esas chispas son elevadas y se elevan con el trabajo de la persona. Entonces, si la persona está enferma porque come demasiado de esos alimentos, ya sea vegetal o animal, entonces no va a poder cumplir los preceptos como corresponde y no va a poder elevar esas chispas. Entonces vino la Torá con el pueblo de Israel, con los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y dio las reglas de salud, de cómo ir de acuerdo con la naturaleza y las reglas de las leyes de Dios, tanto físicas como espirituales. Entonces eso es lo que queremos rescatar hoy en día. Y entonces esto no se contradice en nada con las salahot, con las leyes de kashrut, porque las leyes de kashrut son espirituales, pero si uno come mucha carne o muchos alimentos, o mucha papa, o mucha harina, muchas tortas, mucho azúcar, kasher, se va a enfermar igual. Entonces va a llegar un momento en que va a perder la capacidad de cumplir preceptos, va a perder la emuná, y eso nos pasa a todos. Entonces, tanto el sistema digestivo como los dientes, la estructura de la boca y muchos otros factores indican que los seres humanos están destinados a comer alimentos a base de plantas. Como decíamos al principio, a base de frutas. Si se fijan, los seres humanos tienen colmillos, pero en realidad no son colmillos, porque tienen casi el mismo tamaño de los dientes de los otros dientes. Son como los colmillos de las bestias que comen animales, que comen carne. Incluso los gorilas y otros monos grandes tienen colmillos más grandes que nosotros y ellos no comen carne. A veces comen algún animalito, algún insecto, pero tienen esos colmillos para arrancar las plantas y morder las cortezas duras de los frutos. Nosotros no. Entonces, si no, todas estas son normas científicas, normas de una alimentación científica que tenemos que unirlos junto con las leyes de la Torá. Si no puedes renunciar a comer productos de origen animal, es mejor evitar todos los productos lácteos y comer carne muy de vez en cuando. Vamos a ver que lo peor de todo es la leche, como se descubrió. El hombre, como todos los animales, nació para tomar la leche de su madre. Y cuando su madre termina de darle la leche, que normalmente podría ser 2 o 3 años, como está escrito de Itzhak, que a los 2 o 3 años fue destetado, a partir de ese momento no necesita más leche. Ya vamos a ver por qué. El segundo nivel son los peces. Los peces en otra época eran animales puros, donde había muchas vitaminas y grasas útiles, omega 3, omega 3 y otras grasas correctas, pero hoy los océanos y todas las corrientes marinas y los aires están completamente
contaminados y los animales acumulan, como decíamos antes, así como acumulan vitaminas, también acumulan toxinas y todos los metales pesados y desechos industriales y de la civilización que caen al océano y que caen por el aire, también ellos se concentran en su cuerpo. Y cuanto más grande es el pez, peor, más concentrado, porque él come al otro pez mediano que concentró durante toda su vida, se lo come todo de una sola vez, y todo lo que concentró el pescado pequeño se lo come el mediano de una sola vez. Nosotros después vamos y comemos todas esas toxinas que acumuló el pez en una sola comida. Entonces, todos los alimentos animales, tanto leche, huevo, carne de animal, carne de ave, peces, todo eso, hay que comer la menor cantidad posible. En Shabbat, como decíamos, hay que comer un poquitito y nada más. Aquellos que no tienen que cumplir Shabbat pueden prescindir de comer carne o si no pueden comer un poquito. Pero si es preferible carne de vaca porque incluso es peor las aves si no son criadas en forma normal, en forma natural. ¿Ok? Entonces, el tercer principio es comer tanta comida orgánica como sea posible. O sea, comer comida que no esté contaminada, que no sea manipulada genéticamente, con fertilizantes, con pesticidas, con vitaminas, con hormonas, todas las hormonas que reciben las vacas y todas las aves e incluso también las plantas, las comemos nosotros de una sola vez y qué efecto hace en nuestro cuerpo. No es algo que nosotros tenemos que recibir. A veces es un poco caro, pero todavía vale la pena invertir tiempo y dinero en alimentos orgánicos por muchas razones. Nos ahorramos mucho dinero en médicos y en tiempo que dejamos de trabajar y en energía que nos privamos, y eso nos trae depresión, nos trae peleas, nos trae muertes, guerras, ¿ok? Pesticidas, fertilizantes, agua contaminada, todo eso hace que los alimentos, tenemos ya muchos alumnos que nos dijeron que tienen sus propias huertas ecológicas, así que Besat Hashem vamos a tratar de generar aquí también en Israel. Rav Ginsburg ya nos dijo que en el fondo de su casa que hay varias lotes de tierra que le pertenecen, que vayamos allá y cultivemos la tierra, así que por favor, aquellos que quieran venir, por favor vengan lo antes posible y vamos a volver a la naturaleza. El cuarto principio es comer con moderación, masticar bien. Cuando uno mastica se liberan sustancias que hacen bien al cuerpo, por ejemplo nitróxido, monóxido de nitrógeno, que hace que las arterias las arterias y las venas se expandan y que se limpien, todo el epitelio celular se renueve y se vaya la arteriosclerosis, todos los taponamientos, por ejemplo. Respirar a través de la nariz, porque los alimentos para poder ser digeridos también necesitan oxígeno y también necesitamos que ese oxígeno vaya a través de la sangre, no que se acumule en el estómago, no hay que tragar aire. Así pues, entonces eso también nos sirve para disfrutar de los sabores y los aromas de la comida, aumentar toda la experiencia sensorial que nos da placer. No es malo tener placer de la comida, al contrario. Si hay algo que no nos da placer comer, tenemos que tratar de evitarlo. Hay cosas amargas que necesitamos comer y que al principio cuando el paladar no está educado, lo sentimos como algo desagradable, pero van a ver con el tiempo que también las plantas verdes y las hojas verdes, que son los principales alimentos que nos dan salud y nos dan vida y nos desintoxican, ese sabor amargo lo vamos a empezar a apreciar también. Y además, al utilizar los sentidos, la respiración, el paladar, podemos sentir si esa comida está en condiciones, si no está rancia, no está podrida, no está estropeada, y si tenemos que comerla o no. Entonces, también eso nos da distintas señales de cuáles son los alimentos que nos conviene comer y cuáles no.
Otra cosa importante es no comer, no ir a dormir con el estómago lleno. Y si es posible, no comer después de la puesta del sol, eso contando con ir a dormir temprano. Como ustedes ven, para nosotros es un poco difícil. En este momento son las 0:40 de la madrugada del lunes, pero bueno, también tenemos que pagar el precio y esto tenemos que ir cambiándolo de a poco, pero mientras no podamos hacer que todos estén sanos y transmitir todo esto, tenemos que dejar de lado algunas cosas, que es el sexo, que es otro principio que vamos a ver después. Entonces hay que comer por lo menos 2 horas antes, dejar de comer, pero si es posible, al ponerse el sol, o sea, dejar de comer, aunque sean 4, 5, 6 horas, si hace falta comer una pequeña fruta o tomar un poquito de agua. No hay que exagerar con el agua. Si uno no tiene sed, no tiene que tomar. Si uno no tiene hambre, no tiene que comer. Los horarios en la comida por algo establecido por orden, por que necesitamos ir a trabajar o por prevención. Pero es como los animales que comen mucho se llenan porque después no saben cuándo van a volver a comer. Si nosotros sabemos que hay comida en todos lados y tenemos en la casa, en la heladera, tenemos comida a disposición, entonces no tenemos necesidad de acumular dentro de nosotros mismos comida para después. Lo mismo pasa con el agua. Y el sexto principio, que es también importante, es no beber mientras comemos, porque cuando nosotros tomamos agua, cuando comemos, estamos diluyendo todas las enzimas y todos los jugos gástricos, incluso también eliminando las bacterias de la boca y sacando las enzimas en la boca que nos sirven para empezar a fraccionar, a digerir los hidratos de carbono. Entonces, el cuerpo también puede producir agua a partir de los macronutrientes. En caso de que estemos en una actividad muy fuerte, de ejercicio, que hace mucho calor, entonces el cuerpo nos va a pedir tomar agua y agua nada más. Tampoco aconsejamos tomar muchos jugos, en todo caso licuados, para que no se pierda todo el contenido de las frutas y las verduras, pero los jugos, cuando son exprimidos de las frutas, pierden también mucho equilibrio. Cada fruta que nosotros comemos tiene un equilibrio especial y hay que comerla entera. Como nos quedan 5 minutos y no queremos alargar más la clase, porque en 15 minutos comienza la clase de Hannah Miriam. Seguramente nos debe estar llamando para prepararse. Les recomiendo mucho porque Hannah Miriam va a dar sus clases en base a Kabbalah y Hasidut, a las enseñanzas de educación y de la Kabbalah del Rav Ginsburg, y ella explica mucho mejor que yo, tiene las cosas mucho más claras que yo, así que van a disfrutar mucho. Entonces, también queremos despedirnos y darles un adelanto, como para que ustedes ya vayan tomando conciencia y vayan estudiando cuáles son los alimentos preferibles que debemos comer y algunos consejos extras. 5 minutos. Este también va en orden descendente de cuáles son las cosas que más tenemos que comer al principio y cuáles son las otras, las que van al final, que también tenemos que comer, pero no en tanta cantidad y tan frecuentemente. Hojas verdes, como decíamos, está dicho por los sabios, la ley es de trufá, que la hoja sea para tu curación, y sabemos que la curación es la medicina, los alimentos son la medicina del cuerpo, y ya estudiamos muchas veces el principio de la fotosíntesis, que se producen las hojas. Vamos a hablar un poquito de eso también, porque tiene que ver con la creación de la glucosa, que a pesar de que la glucosa hoy en día la diabetes es una de las enfermedades básicas y que trae casi todos los problemas. La insulina, eso también viene a partir del exceso de alimentos, de macronutrientes que no tenemos que comer, tanto hidratos de carbono como lípidos como proteínas.
Generalmente uno cuando quiere hacer dieta y estar saludable dice tengo que eliminar todos los hidratos de carbono y comer mucha proteína. Y es al revés. El exceso de proteína que en los animales está en 30%, 25%, hace que todo eso produzca toxinas y que se acumulen en el cuerpo y degeneren todos los sistemas, porque el cuerpo necesita nada más que 3% de proteína, o menos. Entonces, si comemos un poquito de carne y muchas verduras que tienen poca proteína, junto con frutas y semillas, y ensaladas, aceites, entonces esta es una pirámide. Si ustedes lo ven como una pirámide invertida, la base de la pirámide es las hojas verdes y lo último es lo de arriba. Entonces, eso es una comida equilibrada, donde hay muchos micronutrientes, muchas sustancias minerales y vitaminas y antioxidantes y tocoferoles que nos ayudan a eliminar toxinas y a hacer que nuestro sistema funcione bien. Y nos dan los nutrientes básicos en la cantidad que necesitamos. Y podemos comer mucho, llenar mucho el estómago, sentirnos satisfechos. El placer de estar satisfecho es también algo bueno. De todas maneras, el Rambam nos dijo que no hay que comer hasta llenar el estómago completamente. Pero estar satisfecho, vamos a bendecir, como nos dice la Torah, en forma verdadera. Si uno comió un poquitito y te dice una bendición, en realidad no está satisfecho. Pero tenemos que satisfacernos con las cosas que nos dan salud. Frutas, vamos a ver todas las características, las verduras de la familia de las crucíferas, con el coliflor, el repollo, el brócoli, los repollitos de Bruselas, nueces y semillas son muy importantes, ensaladas de todo tipo de verduras, cuanto más colores haya mejor. Hay aceites vegetales que son necesarios, aunque muy poquita cantidad, si es preferible comerlos dentro de los alimentos como el aguacate o las aceitunas o el coco. Las legumbres, todas las legumbres son importantísimas para cuidar la salud. Es bueno comer algas todos los días, poquitos cereales, no hay que comer muchos cereales porque aparte los cereales son, si es posible, germinados, todo lo que sean semillas y legumbres, si es germinado mejor. Y también las raíces, los tubérculos, la zanahoria, las raíces amargas, todo eso son muy buenos. Y luego vamos a ver algunos consejos de cómo comer y algunas cosas que generalmente nos dicen que comer y no necesitamos. Escríbanos por WhatsApp, por todos lados donde sea, ya nos estamos yendo. Las clases que vienen van a ser por inscripción, aquellos que están inscritos no van a poder entrar, por lo menos hablas en vivo y las grabaciones inmediatas. Y también vamos a tratar de tener contacto con ustedes para darles consejos. Nosotros no vamos a dar curación médica, no vamos a recetar, no vamos a decir van a curarse de esto, solamente les vamos a dar formas de cómo ver que su cuerpo esté mejor. Así que nos vemos, colaboren con nosotros, el precio que pagan lo van a recuperar con creces.